Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Como ya saben, vamos a esperar unos minutitos en lo que hacen sus ajustes de volumen, de cámara, o simplemente lo que a mí me va apareciendo, que se van conectando poco a poco. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Jóvenes, Buenas tardes, profe. aprovechen lo que estamos esperando. Les informo que ya publicaron oficialmente los tutores de grupo. Ya aparece en la lista oficial del profesor Luis. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Ya. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya aparece formalmente el nombre de un servidor como tutor de su grupo, pero no quiero que suene a reclamo, pero ustedes me han quedado mal en algo. Yo sé que no todos tienen bueno, sí todos tienen mi contacto, pero habíamos generado un compromiso con alguno de los contactos o con el jefe de grupo que me enviaran la lista de los maestros que les imparten clase para que yo los tenga presentes por si en algún momento necesito platicar con ellos. O igual, para que cuando ustedes me digan, oiga, ¿qué nos aconseja en tal materia? Pues yo ya tenga el antecedente de qué compañero se trata. ¿Sí? Entonces, sí me interesa esa lista, porque, como ya les comenté al inicio, yo ya tengo poquito más de 20 años en la escuela, entonces prácticamente nos conocemos la mayoría de los maestros. Entonces ya nos conocemos ya hace un tiempo y sabemos un poquito la forma de trabajar o la forma en que a veces les pedimos cosas a ustedes y sabemos también a veces, como se los dice en plan de broma, aunque con un poquito de serio, la parte de que ya sabemos de qué maestros comúnmente empieza a haber más reclamos. Y uno de ellos, como les dije, pues siempre es con los de matemáticas, porque o no nos empiezan a entender, o ya cuando se trata de evaluar les empieza a ir mal y empieza a haber problemas que no son difíciles de resolver, pero que a final de cuentas a veces hace falta platicar de ellos. Ok, espero que ahora sí ya no se les pase. Profe, ya se lo había enviado, pero si quiere se lo vuelvo a reenviar otra vez porque creo que no le llegó. No, nunca me llegó nada. Y si lo habías enviado, por ahí hubo entonces algún pequeño error, porque no, nunca me llegó. Ok, entonces se lo vuelvo a enviar ahorita. Por ¿sí? por Sí. favor, muchas gracias. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar otra vez de los números racionales, pero de un tema que quedó pendiente, que nada más lo dijimos rápidamente, de manera verbal, pero que nunca lo platicamos en forma. ¿Cuál es? Los números racionales en sus dos grandes presentaciones, como fracciones o como la división de dos números enteros, y en su forma decimal. Yo les comenté que en la práctica yo no manejo decimales. Sobre todo, perdón, en álgebra no nos es tan útil trabajar decimales. Es más práctico trabajar todo en fracciones. Pero a final de cuentas, en otras áreas o en otros momentos, es necesario saber qué hacer con un decimal para poderlo trabajar, para poderlo incluir en las operaciones. Y entonces necesitamos transitar de las fracciones racionales a los decimales y de los decimales a las fracciones racionales. Y ahí se generan tres casos o tres variantes, dos de ellas muy sencillas, pero una en particular es la que nos va a dar el tema de hoy. Y además lo comento porque como ya les envié una guía y en esa guía viene algún ejercicio de ese tema, no quiero que me digan, oiga, esto nunca lo vimos. Independientemente de que se use a lo mejor un poco, a final de cuentas sí hay que comentar. Bueno, entonces voy a empezar. Manejen como título, si es que están haciendo un apunte formal, números racionales en su forma fraccionaria y su forma decimal. Números racionales en su forma fraccionaria y en su forma decimal. Y ya si quieren específicos como
pondría conversión entre tipos de números racionales. Conversión entre tipos de números racionales. Disculpe, profe, ¿puede repetirlo? Es que se me cortó mi internet. Ok, sí. Mire, el tema de hoy es números racionales en su forma fraccionaria y decimal. Y como subtítulo sería conversión entre los tipos de números racionales. Conversión entre los tipos de números racionales. Ok, vamos a empezar. Gracias. ¿Cuál creen que es la conversión más fácil de hacer? ¿De decimal a racional? O perdón, de decimal a fraccionario o de fraccionario a decimal. De fraccionaria decimal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque solo se Porque ya te da la divide. división, los datos para la división. Así es. Entonces, pues ya eso háganlo como un apunte. Cuando un número racional está en forma fraccionaria y se requiere en decimal, solamente hay que realizar la división. Entonces, pues ese en mi caso tiene que hacer 20,000 ejercicios. Si todo el mundo le queda muy claro que nada más hay que hacer la división. Bueno, y nada más para evitar alguna sorpresa inesperada, ¿cuál sería el orden en la división? El denominador va afuera de la casita. Claro, numerador queda adentro, denominador queda afuera. O numerador se convierte en dividendo y denominador se convierte en divisor. Numerador, ¿a quién vamos a dividir? Denominador, ¿entre quién vamos a dividir? Y ahora sí ya espero que no haya ninguna sorpresa. Ok, entonces 3/5 pues sería 3 entre 5. Ok, pero ahora viene la parte de los decimales. Los decimales quedamos que tenían dos presentaciones. ¿Quién nos recuerda rápidamente cuáles eran las dos presentaciones que tenían los decimales cuando se tratan de un número racional? Valeria Barona, ¿nos podrá apoyar? Profesor, ¿puedo decir? A ver, escucho. Se supone que es cuando tienen terminaciones como repetitivas, o sea que sería ¿Sí? como 3, 3, 3. Así es, ¿cómo se les llamaba? Números Ah, ¿Cómo se llama cuando no tienen fin? Periódico, ¿no? No, aguas. no. Cuando no tienen fin, se les llama infinitos. Y la parte repetitiva significa que son periódicos. Ok, entonces tenemos los infinitos periódicos y esos son los que nos van a costar justamente trabajo o nos van a tener que hacer un proceso un poquito más elaborado. ¿Y qué otra presentación de decimales podemos tener en los números racionales? Los decimales finitos. Los finitos o que en la parte de atrás se podrían complementar con puros ceros, porque termina la división y ya si le queremos agregar números, se le agregan ceros. Esos son muy fáciles de trabajar. ¿Alguien sabe cómo podemos convertir esos números en fracción? ¿O alguien se acuerda cómo convertir esos números en fracción? Miguel Lu, he visto cómo Pues, prende su micrófono. ¿Quiere participar? No, maestro. Ok. ¿Quién iba a participar? yo A ver, escucho. creo que depende de la posición que tengan después del punto, ¿no? La clave para convertir un decimal finito a fracción es saber leer. ¿Por qué? Vamos a pasar a una hoja de Word para hacer unos ejemplos muy sencillos.
A ver, dejen cerrar y volver a abrir porque no me está apareciendo lo que quiero compartir. Aquí está. Ok, ya abrí una hoja en blanco y les decía que la clave para convertir de decimales finitos a fracciones es simplemente saber leer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el número 'Si yo tengo ese número y lo quiero en fracción? Ah, Son 728 entre 1000. ajá, se ponía. ¿Milésimas? Les comenté que la clave es en saber leer. Por lo tanto, me decían que lo escribiera ¿cómo? ¿Cómo me decían que lo escribiera? 728 entre 1000. 728 Sobre 1000, ¿no? sobre 1000. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están Sí. de acuerdo? Sí. Ok, lástima que yo sea el único que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Son millonésimas, ¿no? Pues, Le falta un son sobre cero, ¿no? 10,000. Al principio. Serían 10,000. En efecto. Décimas es dividir entre 10. Centésimas, dividir entre 100. Tercer cifra después del punto, milésimas, dividir entre 1000. Y estas se llaman 10 milésimas. Entonces se divide entre 10,000. Por eso les dije que la clave es saber leer. ¿Cuál era la lectura correcta de este número? Ya lo dije. ¿Cuál es la lectura correcta de este número? 728. 10 milésimas. 728 10 milésimas. Y en el momento en que utilicé la palabra 10 milésimas, significa dividir entre 10,000. Y obviamente ya después de esto, si ustedes ven que tiene mitad, tercera, quinta, etcétera, todo lo que hemos hablado de criterios de divisibilidad, pues ya nada más es transformarlo. Por ejemplo, en este caso, por terminación 0 y terminación 8, automáticamente tienen par. ¿Y en qué se convertiría? ¿364? Sí. ¿Sí? 364, ¿qué? 500 habas. No. Recuerden que número Sobre está abajo. 5000. No, Sobre no, 5,000. perdón. Sobre 5,000. ¿Y qué notarían todavía? Se puede seguir dividiendo. Que todavía se podría seguir dividiendo, ¿verdad? Porque todavía tendría mitad. ¿Cuál sería la mitad de 364? 91. 182. 182. ¿Sobre cuánto? 2,500. Sobre 2,500. ¿Y ahí lo dejamos? No, se puede seguir dividiendo. Todavía se puede dividir. No. ¿Entre quién? Sí. 91. ¿Cuánto? Bueno, entre 91. Entre dos todavía, ¿verdad? Ajá. Sí. Ah, perdón, dejen, no puse la fracción. 91 sobre 1250. 1250. Y ahí acabaría, ¿verdad? Porque el 91, ¿qué tendría? Sería decimal, ya no tendría mitad. Ni tiene tercera, ni tiene quinta. Entonces ya se quedaría ahí.
Nada más como mera comprobación. A ver, confirmen en su calculadora si 91 sobre 1250 les da 728 milésimas. Nada más como mera comprobación. Sí, sí da. Sí da, maestra. Sí, da. Ok, entonces ya vieron cómo se convierte de decimal finito a fracción. Sí. Ahora, como abajo siempre va a haber un múltiplo, bueno, una potencia de 10, 10, 100, 1000, 10,000. Lo único que van a poder intentar es sacarle quinta y mitad. Porque ¿de dónde proviene el 10? Del 2 y del 5. Del 2 y del 5, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Por lo tanto, lo único que le van a poder intentar hacer a un número cuando lo escriben en su forma fraccionaria es o de intentar sacarle quinta o intentarle sacar mitad. ¿Por qué? Porque como el divisor de abajo, que es el 10 o cualquier potencia de 10, llámese 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, pues nada más le podrían sacar o mitades o quinta. Entonces, quedamos que la clave es simplemente saber leer. ¿Cuál es la forma correcta de trabajar ese número? 342 sobre 1000. Ese sí son 342 milésimas. Por lo tanto, lo escribimos 342 entre 1000. Y ya dijimos que solamente le vamos a intentar ver si tiene mitad o quinta. No hay más. No le vamos a poder buscar otra cosa. ¿Se puede por lo menos simplificar una vez? Sí, Sí. ¿Cuánto sería? 171. ¿Cuánto? 171. 171 sobre Sobre 500. 500. ¿Podríamos hacerle algo más? No. No. No, porque ya por terminación 1 ya no tiene mitad y tampoco tiene quinta. No es terminación ni 0 ni 5. Por lo tanto, como mera comprobación, háganlo en su calculadora. Sí da, profe. ¿Sí? Entonces, ya llevamos que de fracciones a decimales solamente hay que hacer la división. Pero se nos olvidó comentar algo, aunque ya lo habíamos hecho en alguna clase anterior. Si vemos que la división no va a terminar o no termina, nada más hay que localizar ¿qué cosa? Los números periódicos. La parte periódica, para señalizar la parte periódica. Correcto. Ahora sí ya quedó más completo. Cuando yo quiero pasar de fracción a decimal, hago la división, pero si veo que la división no va a terminar o no tiene fin, solamente me concreto a encontrar cuál es la parte periódica. Ahora, de decimal finito a fracción, simplemente hay que saber leer para escribirlo adecuadamente. Se conserva el número y se divide entre la expresión entre la que estemos trabajando. Si estamos diciendo que son centésimas, dividimos entre ¿cuánto? Entre 100. Si decimos que son milésimas, ¿qué hacemos? Entre 1000. Dividir entre 1000. Y si decimos que son décimas, 10. simplemente dividimos entre 10. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la forma de escribir un decimal periódico a una fracción. Y después de eso, si la fracción se puede simplificar, simplemente se va haciendo la simplificación hasta llegar a la expresión más simple. Híjole, pero los que sí a veces cuestan un poquito de trabajo son situaciones como esta, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué estamos dando a entender? Que es infinito. Que va a ser infinito. Pero ¿qué debemos de detectar si es que es un número racional?
La parte periódica. Que tiene una parte periódica. Por lo tanto, este número se podría reescribir de esta forma. Pero voy a hacer una pequeña trampa porque no estoy utilizando el editor de ecuaciones. Voy a utilizar una pequeña recta para escribirla aquí. Con esa pequeña línea que doy a entender. ¿Que esos son los números periódicos? Que esos son los números periódicos, correcto. Y entonces ahora sí viene el tema del día. ¿Cómo hacerle para que un número que es infinito lo podamos llevar a su fracción correspondiente? Aquí no basta decir que son 243 milésimas, porque eso es incorrecto. Le estaríamos quitando toda la parte de atrás. No podemos simplemente decir que son 243 milésimas y por lo tanto nada más 243 dividirlo entre 1000. Eso es un error. Alguien va a decir, bueno, como aproximación se valdría, pero es incorrecto. Se valdría, pero es incorrecto. ¿Queda claro? ¿Cuál es la forma correcta de trabajar un número que es infinito, pero que sabemos que es periódico? Se los voy a ir diciendo y después lo tratamos de resumir a pasos. Les informo que ya me llegó el correo de González Gómez. Muchas gracias. Ahorita sí ya me llegó el correo. De nada, profe. Ok. ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en un número cualquiera. Y ese número cualquiera puede tener enteros y puede tener decimales. ¿Qué va a suceder en ese momento? Un servidor primero lo que hace es quitar la parte entera. La parte entera nada más nos va a complicar las cosas. La parte entera la podemos agregar al final como número mixto o convertido en la fracción correspondiente. Pero ahorita para el proceso nada más nos estorbaría. Es decir, si me dan 2.743, 743, 743, pues me olvido de la parte entera y nada más me preocupo de los decimales. ¿Queda claro? Entonces, voy a manejar el número omitiendo o quitando la parte entera y solamente me voy a preocupar por la parte periódica. Bueno, por la parte decimal. Ahora se va a hacer lo siguiente. Se va a multiplicar por 10 o por una potencia de 10 hasta que todos los números que no sean de la parte periódica desaparezcan de la zona decimal. Ejemplo, vamos a suponer que tengo que n sea ¿lo detectan? El 24 no sería parte de la zona periódica. La parte periódica empezaría ¿con quién? Con el 3. Con el 3. Por lo tanto, díganme, ¿por cuánto tendría que multiplicar para que lo que no es de la parte periódica pase a la parte entera? ¿Por 1000? No. Por 100. Porque al multiplicar por 100, ¿en qué se convertiría ese número? En 24.333. Así es. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces ya dijimos una primera recomendación. Si tuviera parte entera, nos olvidamos de la parte entera. Siguiente. Vemos si necesitamos multiplicar por 10 o por una potencia de 10 hasta que los números que no son parte de la parte periódica dejen de estar en la zona decimal. En este caso, como había dos números que no eran parte decimal, multiplicamos ¿por cuánto? Por 100. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar otra vez por 10
o por potencias de 10, de tal forma que los números que forman la parte periódica pasen, uno de esa parte periódica pase a la zona entera. En este caso, ¿cuántos números forman la parte periódica? 5, ¿no? No, uno nada más. Porque sigue siendo 3. Está infinito número de veces, pero simplemente es un 3. A diferencia del número de aquí arriba, que ¿cuántos forman la parte periódica? 3. 3 números. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto tendríamos que recorrer el número? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Entonces ahora, si ya tengo 100 y vuelvo a multiplicar por 10, ¿en qué se convierte? 1000. En 1000. ¿Y qué número estaría representando ahora? ¿243? Ahora, ¿qué notarían entre el 24.333 y el 243.3333? ¿Qué notarían? Pues que la parte decimal ya es exactamente igual. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues entonces lo que se hace es lo siguiente. A este número que acabamos de obtener le restamos el número que le antecedía. Entonces, a 1000n le voy a quitar ¿cuánto? 100. 100n. 100n. ¿Y entonces cuánto me daría? 920. 900n. ¿Y qué va a pasar en la resta de estos dos números? Lo voy a explicar aquí nuevamente. A 1000 le estaría restando 100n. Y si estoy haciendo una resta de lo de arriba, del 1000n, y le estoy quitando los 100n, ¿qué creen que va a pasar en el otro caso? ¿También se va a restar? Así es, a 243.33333 le voy a restar 24.3333. Así es. ¿Y qué va a pasar en la parte decimal? Va a quedar en 0, ¿no? Porque son exactamente iguales, correcto. Y entonces, ¿cuál es la única resta que van a hacer? De 243 menos 24. Correcto. ¿Y cuánto nos va a dar ese 243 menos 24? 219. Y entonces acabamos de encontrar el número. ¿Por qué? Porque si yo despejo n, ¿n a qué va a ser igual? A 219 sobre 900. Y como ya hemos dicho que no me crean, ¿qué van a hacer? Ponerlo en la calculadora. Comprobar. Así es, comprobarlo. ¿Y si da? Y si les da el 3 periódico, ¿verdad? Sí, sí lo da. Sí. Ok. Entonces, a ver ustedes, en los últimos minutos que nos quedan, todavía nos queda tiempo. Seguramente nos da tiempo de hacer, si se apuran, nos da tiempo de hacer 2 ejercicios. Entonces, ¿cómo trabajarían el 243 usando este procedimiento? Perdón, ¿cómo harían el del 243? Que era 243. ¿Cómo empezaríamos ahí? Vamos a hacer aquí un corte para no confundirlos. Vamos a hacer un corte.
y vamos a regresar al ejercicio inicial. ¿Cómo le voy a hacer cuando yo tengo que n es ahora ustedes díganme el procedimiento? ¿Por cuánto van a multiplicar la primera vez? Por 100. Por 100. ¿Cuántas cifras tendrían que recorrer para que la parte periódica se quede en la parte entera? Primer pregunta, ¿algún número no es de la parte periódica? No, No. ninguno. Por lo tanto, me ahorro este paso. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que la parte periódica pase a ser parte entera? 1000. Por 1000. Por 1000. ¿Para recorrer cuántas veces el punto? 3. 3 veces. ¿Y entonces se convertiría en qué número? 243.243. Correcto. Y sabemos que atrás, si queremos todavía seguirle poniendo, estaría otro 243. Y ahora, ¿qué tengo que hacer nada más? Ya tengo dos números que tienen ¿qué cosa? La misma parte decimal. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Restar. Y entonces, ¿cuánto les quedaría? 243. En un lado sí, y en el otro. ¿Sería n igual a 243 sobre 1000? No. Yo sé que no hemos visto álgebra, pero recuerden otra vez propiedades básicas. ¿Quién está aquí aunque no se vea? 1. 1. No caigan en ese error. Entonces, ¿cuánto es eso? 999. 999. N es igual a ¿cuánto? 243. A 243. Porque ahorita sí lo único que estarían restando es la parte decimal. Por lo tanto, ¿cómo se llama el número n? 243 sobre 999. ¿Y me van a creer? No. No, no me van a creer. Así es que compruébenlo. Sí da. ¿Y si notan la parte repetitiva y repetitiva? Sí, sigue dando. A ver, entonces, ahora sí, ustedes lo van a hacer solitos y les voy a dar, ¿cuánto les gusta? ¿3 minutos? 2. No es cierto. 1,5. Ahí está el número. Pongan en práctica todo lo platicado. Obsérvenlo y vean lo que tienen que hacer. ¿Puede bajar? Por favor, profe, es que no veo. No se ve. Déjenme ampliarlo y recorrerlo. Ese es el número. Gracias. En el resultado final les doy oportunidad de que lo hagan de las dos formas, como número mixto y después como fracción impropia.
¿Ya todos pasaron lista? Ya. Nos quedan 4 minutos. Cuando falten 2 minutos cortamos para poder revisar. O si lo tienen antes todos y lo podemos explicar anticipadamente, pues mucho mejor. Les aviso, yo no tengo el número, yo no lo estoy haciendo, yo los ejercicios los invento en el momento y obviamente pues los podemos revisar a partir del procedimiento que hagan. A ver, pasaron los dos, ya estamos menos de 2 minutos. Rápidamente los interrumpo por una cosa. Este número que obtuvimos hace un ratito, se nos olvidó revisar si podía simplificarse. Y lo estoy revisando y veo que 2 más 4 son 6 y 3, 9. Y abajo tengo puros 9. Quiere decir que tenía novena. Y por lo tanto se pudo haber simplificado. Siempre hay que llevarlo hasta su mínima expresión. A ver, nada más revisen si está bien simplificado o comprueben la calculadora. Sí, sale. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Ok. El anterior igual no nos preocupamos por ver si se podía simplificar. 219 entre 900. Por lo menos tendría tercera. 2 y 1 son 3 y 9, 12. No tiene novena, pero sí tiene tercera. Por lo tanto, por lo menos tendría tercera. Así es de que la respuesta tendría que haber sido entre 300. ¿Cuánto es? A ver. Profe, ya terminé el 73. ejercicio. ¿Perdón? Por 2. Ya terminé el ejercicio. A ver. Dígame. Bueno, ya se va a cortar, pero me salió 9.900 y 99. 10.934.